El otro día me encontraba platicando con un amigo y la verdad es que sacamos un tema bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa con el cine de terror actualmente? Todo esto derivado a partir de ciertos comentarios que he recibido en un video que yo tengo llamado 10 películas de terror recomendadas, en donde en dicho video yo expuse ciertas películas que me parecen películas buenas, películas que a mi parecer a lo mejor no son perfectas, pero que te pueden hacer pasar un momento agradable al momento de verlas. Por lo que durante la plática llegamos a la siguiente conclusión: ¿qué es lo que hace que una película de terror sea una buena película? A mi parecer son distintos los puntos, más sin embargo los más destacables son la historia, es decir, tiene que ser una historia que te atrape, tiene que ser una historia bien contada, una historia que tenga también originalidad, porque se supone que mientras más original sea la historia, más te va a llamar la atención. Hoy en día el cine de por sí ha sido bastante clicheado por diferentes situaciones en las que carece de originalidad. Entonces el que una historia tenga un trasfondo totalmente nuevo a otras películas de terror es algo que va a atraer al público. Otra de las cosas que debe de tener es un guión bien justificado. Es decir, ya sabemos que en las películas de terror suceden acontecimientos sobrenaturales, pero aún dentro de estos acontecimientos tiene que haber cierta lógica, tiene que haber cierto sentido. Los efectos y la producción que se le ponga a la misma película también tiene que ver, aunque no siempre es lo más importante. Para mí el punto más fuerte en una película de terror no es ninguno de estos que acabo de mencionar, sino que una historia que de verdad te atrape tanto, que te haga sentir que tú estés en esa misma situación, o qué harías si tú estuvieras en esa misma situación, que te haga ver cómo reaccionarías tú al momento de vivir ciertos sucesos sobrenaturales que va pasando durante la historia. Eso es lo que para mí es lo que hace que una película de terror valga más que cualquiera de los demás otros puntos. Como les decía, todo esto salió a raíz de un video que yo tengo en YouTube. Había varios comentarios positivos en ese video respecto a las películas que recomendé, pero también había ciertos comentarios como: esas películas no dan miedo, dan risa. ¿Alguien sabe de alguna película que de verdad sea de terror? Esas películas son para niños, vean películas de verdad. Con lo que llegué a la siguiente reflexión: ¿de verdad ya no da miedo el cine de terror hoy en día? Las películas de antes eran mucho mejor. Películas como El Exorcista, como El Resplandor, como Chucky, como Pesadilla en la calle Elm, o incluso la miniserie original de It. Todas estas películas que mencioné y que muchos recordamos con terror, ¿son mucho mejores que las películas que producen hoy en día? Si la respuesta que tú tienes es sí a todas estas películas que acabo de mencionar, si tú piensas que todas estas películas, e incluyendo algunas otras más que no mencioné, son mejores que las películas que se producen ahora, hazte la siguiente pregunta: ¿qué es lo que estas películas tienen en común? Si tú eres una persona que es de mi generación, una generación anterior o un poco una generación después, puedes llegar a concordar en los siguientes puntos. Y es que la edad que teníamos al ver estas películas pues era una edad bastante temprana. No estoy diciendo que las productoras no sean las responsables de buenos productos de terror, ya que, como lo dije, hay ciertas películas que desde el momento en que tú las ves como fueron producidas y los efectos que mantenían, como en su tiempo la película del Exorcista, eran películas que hasta a un adulto le daban miedo. ¿Pero por qué? Por la tecnología, por el avance que tuvo la tecnología en ese tiempo comparada con las otras producciones de años anteriores, fortaleciendo el punto que mencioné desde el principio, que los efectos y la producción en una película de terror también importan bastante. Hay que recordar que cualquier persona de niño tenía un miedo mucho más profundo, y conforme vamos creciendo nos volvemos mucho más escépticos y también mucho más difíciles de asustar. Tú o cualquier persona que haya visto una película de terror, les puedo asegurar que debe de haber por lo menos una película, por lo menos una, que te haya dejado por lo menos pensando o levemente perturbado. Simplemente ponte a pensar en algo, haz una comparativa de tus miedos de cuando eras niño y tus miedos de cuando eras adulto. La verdad es que son miedos bastante diferentes. En cuanto a las películas de terror específicamente, por supuesto que cuando eras niño te asustaban más que ahorita. En cuanto más creces, más le vas exigiendo al cine de terror. De niños muchas películas nos llegaron a perturbar, y ahora, viéndolas también, pero analizándolas también detenidamente, no es debido a que sean películas de terror hechas a la perfección, sino que nos llevan a revivir esos recuerdos y momentos en los que veíamos dicha película y nos asustábamos. El ejemplo más que perfecto que se me ocurre ahorita es con la miniserie de It. Pues quizás muchas personas de mi edad o más grandes que la llegaron a ver en su época les provocó mucho más miedo que la película remake que se hizo en el año 2017. Y no los culpo, la verdad es que no es la misma sensación de terror que experimentábamos cuando éramos niños a cuando éramos adultos. Si le preguntas a un adulto cuál proyecto le dio más miedo, si la miniserie de It o la película de It, te va a contestar que la miniserie. Y es porque cuando el adulto tuvo el primer contacto con esta miniserie fue cuando era un niño. Habrá quienes vengan a decir: no, a mí no me dio miedo ninguna de las dos. Y pues puede ser que sí, pero también puede ser que después de determinado tiempo lo hayan analizado y digan: ¿por qué me daba miedo esto? Pero todo depende de la perspectiva desde donde se ha mirado. Por ejemplo, si algún niño llega a tener contacto con la película que se hizo apenas en 2017, lo más probable es que sí le va a dar miedo. No dudo que haya niños a los que no les dé miedo, pero los niños a los que sí los deje un poco perturbados, supongamos que en 20 años en el futuro estos niños crecen y se vuelve a hacer un nuevo proyecto de It, y le preguntas a este niño, ahora convertido en un adulto: ¿cuál proyecto de It te dio más miedo? ¿La película que se estrenó en 2017 o la que se acaba de estrenar ahorita? Lo más probable
probable es que te va a decir que es la que se estrenó en el año 2017. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó él era un niño. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Algunas veces nos volvemos un poco más exigentes con el cine de terror actual sin darnos cuenta de que no es tanto el proyecto en sí que ya no nos dé miedo. Somos nosotros, es nuestra mentalidad. Es esta relación que tenemos entre nuestra perspectiva del terror de adulto con nuestra perspectiva del terror que teníamos cuando éramos unos niños. En mi opinión muy particular, creo que debemos de aprender a aceptar las películas de terror desde un punto de vista apreciativo por todos los puntos que ya mencioné desde el principio. No tanto en fijarnos si nos da miedo o no, puesto que si nos fijamos en eso, la verdad es que es muy difícil que nos llegue a asustar una película hoy en día. Una película de terror no se puede apreciar nada más por el nivel de miedo que te dé. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que las películas de terror eran mejores antes que las de ahora? ¿O crees que el tema es un poco más complejo como ya lo mencioné? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima, hasta luego.